La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero la ingeniería es la que cambia el mundo. Isaac Asimov. Muy buenas tardes con todos los presentes. El capítulo estudiantil ERI-ESPE agradece su participación en este espacio de formación profesional. El tema de conferencia en esta ocasión es Metodología BIM, que será presentado por el arquitecto Alejandro Román Noble. Formado en la Universidad Central del Ecuador, cuenta con 6 años de experiencia profesional planificando y construyendo obras arquitectónicas, principalmente en el Distrito Metropolitano de Quito y sus valles. Después de un par de años dedicado a ejercer la profesión de forma autónoma, además de un paso por el sector público, decide continuar su formación académica enfocado en el sector inmobiliario. Con la maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, culminada en la Universidad San Francisco de Quito, funda su estudio ARN Arquitectura y amplía su gama de servicios tomando como eje fundamental el desarrollo de proyectos inmobiliarios con viviendas de gran calidad y accesibilidad.
El estudio ha desarrollado más de 20 proyectos de arquitectura de diferente tamaño y tipología. Se ha encargado de la construcción y dirección técnica de varios de estos proyectos. El proyecto insignia de ARN Arquitectura fue el desarrollo del conjunto denominado Residencias DUE, desde su planificación, financiamiento, construcción, promoción y ventas con éxito total. Alejandro se desempeña como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE desde el año 2018. Antes de empezar, les invitamos a acceder al enlace que será compartido en el chat de esta plataforma, con el que podrán realizar un quiz acerca del tema de conferencia. Los 10 primeros participantes que acierten serán destacados al final. Además, les recordamos a los participantes mantener su micrófono silenciado y su cámara apagada, para evitar la distracción de la audiencia. Cabe señalar que los participantes pueden realizar sus preguntas por medio del espacio de chat de la plataforma, mismas que serán respondidas al finalizar la conferencia. Sin más que añadir, a continuación, el arquitecto Alejandro Román Noble. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, por honor al tiempo, pues sin más introducción, vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Listo. El tema de hoy que vamos a tratar es la metodología BIM y toda su aplicación en el proceso constructivo y de vida útil de un edificio en general. Entonces, para comenzar, tenemos que descubrir qué significa BIM. Por sus siglas en inglés, Building Information Modeling, pues traducido al español de forma literal, es el modelo de una construcción con información. Básicamente es eso, y la palabra más importante en todo este proceso es la palabra información. Es la que voy a repetir durante toda la conferencia y es la más importante, la que se basa y se desarrolla esta metodología. Entonces, BIM se puede, bueno, hay muchas definiciones, concepciones en los libros, en el internet. Y yo he encontrado esto una de las más completas, que tiene 4 puntos fundamentales. El primero, el trabajo colaborativo. Sí, entonces es una metodología que incluye un trabajo colaborativo de todas sus partes en el sentido de profesionales, ya sean arquitectos, ingenieros, ambientales, etcétera. Todos los que intervienen en el proceso de diseño de un edificio y construcción trabajan colaborativamente en esta gestión de proyectos de obra civil. Entonces todo esto se centraliza en un modelo tridimensional denominado BIM, que no solamente contiene volúmenes, sino que además tiene geometrías, información, como les dije, tiempos, costos, etc. Y todo este modelo es desarrollado por todos los agentes. En este caso, ya no quiere decir únicamente con los profesionales, sino con todas las personas que intervienen en el ciclo de vida del edificio, como son los proveedores de materiales, la gente que administra edificios, la gente de mantenimiento, fiscalización, etc. Entonces, conceptualmente, BIM se lo puede separar en 3 grandes grupos conceptuales, como son en el primero. BIM quiere decir la etapa de diseño. El diseño, planificación, la etapa de proyecto. La segunda etapa, BAM, se la dice así por la letra A de Assembly o la etapa de construcción. Y la última fase, BOOM, que es la operación del edificio o la utilización, la vida útil, mantenimiento del mismo. Entonces, la metodología BIM lo que nos ayuda es, en todo este proceso, hacerlo más óptimo, mucho más detallado y de mejor manera, obviamente ahorrándonos dinero y tiempo principalmente. Entonces, por ejemplo, si es que en la etapa de planificación nosotros invertimos $1, en la etapa de proyecto se invierte unos $20, ¿sí? En toda la etapa de vida y utilización del edificio se gasta unos $60 por cada dólar de inversión de proyecto. Entonces, BIM, a lo largo de todo este proceso, nos ayuda a optimizar recursos, más que nada tiempos, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, para detallar esto de mejor manera, pues vamos a ver un ciclo de vida de un edificio que lo he dividido en 6 partes principales. La parte de planificación, el proyecto definitivo, la fabricación de piezas, ya la construcción,
la operación y uso del edificio y por último la renovación. Este ciclo es repetitivo, constante y se renueva cada vez. Entonces, a lo largo de esta conferencia vamos a ver cómo BIM nos ayuda y cómo interviene dentro de este proceso y esta vida útil del edificio. Entonces, empezando con la planificación, todo surge con una idea, ¿sí? Una idea o una necesidad que tiene una persona, un cliente o una empresa de generar un espacio de vivienda, de oficinas, de bodegas, de trabajo, etcétera. A partir de esta necesidad, pues la solución quizá se interviene como arquitecto con una idea, una programación de áreas, de ambientes y se concluye con un anteproyecto. Entonces, desde esa etapa que es tan temprana en la construcción, pues ya interviene la metodología BIM. Con un ejemplo muy práctico aquí pueden ver un anteproyecto muy básico. Este anteproyecto lo que nos ayuda es principalmente a hacer entender o a mejorar el entendimiento al cliente o a la persona de lo que se quiere realizar para ganar un concurso también. Y el BIM nos permite hacer este modelo de manera muy rápida, muy fácil, en muy poco tiempo y dando ya una idea clara de lo que se va a esperar. Sí, entonces, una vez que está la idea muy clara, este modelo de aquí sería el modelo base BIM para continuar con la siguiente etapa del proyecto definitivo. En esta etapa de aquí, pues ya intervienen muchos más agentes, ¿verdad? Además de los arquitectos, están los ingenieros civiles, ambientales, hidrosanitarios, ingenieros mecánicos, acústicos, etc. Entonces aquí ya hay un trabajo mucho más colaborativo. Todos ellos, al utilizar la metodología BIM, pues van a estar utilizando un mismo modelo con información centralizada del mismo y del cual pues se va a obtener toda la información necesaria para tener planos, o sea, documentación de planos, documentación de tablas de cantidades, rubros, costos, tiempos, etc. Aquí en el proyecto definitivo podemos ver tres ejemplos de un modelo arquitectónico, un modelo estructural y un modelo de instalaciones. Esto no solo que se ve muy bonito, se puede decir, sino que sirve para obtener la información y lo vamos a ver en más detalle más adelante. Continuamos con la etapa de fabricación. Esta etapa, muy ligada a la construcción, simplemente es cuando se tienen piezas o elementos prefabricados, pues el modelo BIM nos arroja la información necesaria para generar o fabricar estas piezas que luego serán ensambladas en obra. ¿Sí? Y obviamente sigue la parte de construcción. Aquí ya tenemos un sinnúmero de agentes que intervienen, además de los obreros, todos los profesionales que ya nombramos, gente que provee materiales, maquinaria, y por lo tanto hay que ser muy organizados. Entonces, esta metodología nos permite centralizar toda la información, como le dije, en un modelo y de ahí ir obteniendo todo lo que necesitamos por partes y por fases, realizando un cronograma, manejando costos, verificando qué necesitamos para tal día, para tal semana, con un cronograma. Una vez que el edificio está terminado, pues empieza su vida útil, su operación, su uso y su mantenimiento. Aquí, pues la metodología nos va a servir de mucho para, eh, por ejemplo, generar análisis de mantenimientos preventivos, sobre todo, porque los mantenimientos preventivos se conoce que son mucho más baratos a la larga que los correctivos. Además de eso, se puede hacer análisis del uso del edificio en temas energéticos, de agua, etcétera, para tomar correctivos o medidas si es que se está gastando mucho, por ejemplo. Y por último, tenemos la etapa de renovación. Aquí tenemos dos caminos que se puede tomar. El uno, la renovación o rehabilitación o remodelación de un edificio, y la otra parte, la demolición. En estas dos, la metodología BIM nos ayuda. De igual manera, obviamente, en la parte de renovación, si es que tenemos ya un modelo que se lo hizo desde la etapa de proyecto, pues esto nos sirve como un proyecto, como modelo base, para generar las siguientes características de remodelación o de ampliación del edificio
Y en el otro lado, si es que se decide hacer una demolición, el edificio cumple su vida útil, pues el modelo BIM nos va a servir para programar estas demoliciones por fases, por etapas, viendo tiempo y también calculando volúmenes de obra a desalojar. Entonces, visto todo esto, muy rápidamente es en un ciclo de la vida de un edificio que todos conocemos, y ya podemos entender cómo la metodología BIM nos va ayudando en cada una de estas etapas para optimizar procesos, mejorar tiempos y tener menos costos, que es lo que a todos nos interesa. Para esto, entonces, tenemos que hacer una gran pregunta: ¿cómo se implementa la metodología BIM dentro de nuestro trabajo? Y pues la respuesta es muy simple, usando los softwares especializados que existen en el mercado para poder implementar esto. Hay softwares específicos como es Revit, software de tecnología BIM, y hay otros software de otras tecnologías que se complementan para poder tener un trabajo completo. Entonces, en esta conferencia vamos a tratar sobre todo el programa Revit, que es un software naturaleza BIM. No es el único, pero al ser uno de los pioneros, es uno de los más completos, y por lo tanto más útiles, porque se van actualizando cada día. Aquí también podemos hacer una descripción de los otros softwares que nos ayudan a lo largo de todo este proceso. Por ejemplo, AutoCAD. AutoCAD es un software muy útil para el manejo de planos. Entonces, combinado con Revit o con un software BIM, el modelo nos arroja todos estos planos, las fachadas, cortes, vistas, perspectivas, y para el manejo más organizado de esto, pues lo podemos tomar en AutoCAD y es más práctico. Al igual que Excel, el modelo BIM ya nos arroja toda la información de cantidades de materiales, de volúmenes de obra, de costos inclusive, y lo pasamos a Excel para poder tabular esta información y procesarla. En el caso de Project o Navisworks, que tenemos aquí como ejemplos, pues nos permiten generar cronogramas valorados con el modelo BIM, hacer simulaciones de construcción, el tiempo, en avances de obra, ver si estamos adelantados, atrasados, todo esto. Y obviamente hay programas que utilizan más los ingenieros para cálculo estructural, como SAP 2000, STAPS, por ejemplo, en el cual también, combinados con el modelo BIM o con el software BIM, pues se tiene información, por ejemplo, de peso de la estructura, peso muerto, etc. Pero entonces, aquí vamos a analizar todas las potencialidades que un software BIM tiene y nos brinda para poder implementar esta metodología en nuestro trabajo. Se habla que estos softwares BIM tienen 7 dimensiones. Y en principio tenemos las 3 dimensiones que todos conocemos, eh, que representa el modelo, que es una maqueta virtual del proyecto que queremos construir. Sin embargo, aquí viene la clave, que no solo es una maqueta que se ve bonito y ya, sino que esta maqueta contiene toda la información y todos los elementos visibles y no visibles que el proyecto contiene. Entonces, en este modelado pues existen los tres: el arquitectónico, el estructural, las instalaciones, y la agrupación de los tres para generar coordinación. La cuarta dimensión se agrega, que es el tiempo. Con esto, cada elemento que nosotros tengamos en nuestro modelo de 3 dimensiones le podemos agregar un tiempo. Por ejemplo, podemos decir que la cimentación se va a hacer en 3 días, después de esto continuamos con el contrapiso y después con las columnas. Agregando estos tiempos podemos concluir en un proceso constructivo y una simulación de la construcción para verificar después que estemos en un proceso correcto. La quinta dimensión son los costos. De la misma manera, en nuestro modelo, en cada elemento podemos ir colocando precios, costos de material por unidad, por metro cuadrado, por volumen, y los mismos se van a reflejar luego en la salida de datos de presupuestos, y también, combinado con el tiempo, vamos a hacer un control de gastos de anual.
La sexta dimensión, aquí pues se hace análisis de acuerdo al modelo 3D, sí, más que nada de sostenibilidad. Esto se refiere que el modelo nos sirve para hacer análisis, por ejemplo, de energéticos, de asoleamiento, etcétera. Y la última dimensión que sería la gestión. Esto ya tiene que ver con la última etapa del edificio, que es su vida útil. Nos ayuda a ver cómo opera, cómo se usa y el mantenimiento que debe tener. Entonces, para ver más a detalle cada una de estas dimensiones, vamos a ir analizándolas punto por punto. En principio, el modelo en 3D. Y nosotros tenemos, como vimos, el arquitectónico, el estructural y las instalaciones. En la parte arquitectónica, este modelo nos sirve, en principio, para poder visualizar de mejor manera el proyecto. Sí, no solamente está en dos dimensiones de los planos, sino en tres. Generamos proyectos esquemáticos, por ejemplo, para revisar los puntos o los sitios específicos que nos generan más conflicto o de difícil comprensión. Como tenemos aquí un corte justo por el bloque de gradas, podemos generar modelos, imágenes fotorrealistas, como acá, para tener presentaciones, comercialización de proyectos, etcétera. Tenemos el modelo igualmente implantado en su terreno. Entonces, con esto lo que podemos obtener es cómo el proyecto se comporta en el ambiente, generar vías de acceso, parqueaderos, obras de exteriores, incluso arborización y equipamiento exterior. Y todo esto también nos sirve para generar los planos y los documentos planos que son tan útiles para tenerlos en obra y representar el modelo. Una de las grandes ventajas que tiene Revit y que es la más utilizada en mi experiencia por los arquitectos es que el modelo, ustedes cambian cualquier cosa en el modelo y esto actualiza automáticamente todos los planos. ¿Sí? Si ustedes pueden quitar una ventana, colocar una puerta, poner unas gradas, etcétera. Eso se basa en el modelo único que tenemos de BIM y esto va a actualizar automáticamente todos los planos, vistas, cortes, detalles. Entonces automatiza este proceso de manera muy rápida y nos permite ahorrar bastante tiempo, tanto en la etapa de proyecto, de diseño, generando los cambios necesarios, como en la etapa ya de construcción, cuando se hacen cambios en obra, se van generando ya los planos as-built por defecto. Lo mismo con el tema del modelo estructural. Tenemos aquí los modelos con todas sus piezas y elementos estructurales, que pueden ser cualquier tipo de estructura, hormigón, acero, lo que sea. Y obviamente esto nos sirve lo mismo para generar los planos que ya habíamos dicho, que generan planos estructurales, planos de detalle e incluso detalles en 3 dimensiones para que sea mucho más fácil la visualización y construcción de un proyecto. Además nos brinda información del peso de la estructura e información también de la cantidad de obra. Lo mismo es en la parte arquitectónica, no lo mencioné, pero se puede obtener a partir del modelo toda la información de volúmenes de obra, ¿sí? Metros cuadrados de hormigón, metros cúbicos de hormigón, perdón, metros cuadrados de acabado en cerámica, por ejemplo, etcétera. Y si pasamos al modelo ya de instalaciones o sistemas, tenemos modelos como ejemplos que vemos aquí. Pues aquí ya se colocan todos los ductos, tuberías, canaletas, instalaciones en sí, de todos los sistemas que contiene un edificio, ya sea de hidrosanitario, eléctrico, electrónico, aire acondicionado, instalaciones mecánicas, por ejemplo. Y todo esto eh, es lo mismo, o sea, nos sirve uno para sacar planos, otro para obtener información de cantidades, y en conjunto los tres modelos arquitectónico, estructural y instalaciones nos da una idea clara de lo que vamos a construir. Entonces, se puede prevenir problemas que en obra suelen ser muy comunes, como las interferencias o conflictos entre tuberías y estructuras y cosas así que les voy a mostrar más adelante. Ahora, en el tiempo, esta es la cuarta dimensión, pues aquí, como les había dicho, se incorpora
al estilo de un cronograma valorado en cada uno de los elementos que tiene el modelo, y se puede obtener simulaciones de construcción como la que voy a presentar en el siguiente video. Aquí es una casa pequeña que tenemos un cronograma visualizado en semanas, y en la parte inferior pues un recuento del costo ejecutado y el costo remanente y sus porcentajes. Entonces, a medida que vamos avanzando la obra, podemos hacer una comparación con lo que estuvo proyectado aquí y podemos ver si estamos con un avance correcto, con un retraso, y lo mismo en costos, si estamos gastando más de lo debido, tomar correctivos y ver exactamente en dónde se está gastando más. Entonces, pues esto es algo muy importante porque nos ayuda mucho en el tema de la construcción, en la parte de costos más que nada. Y eso mismo, los costos, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, el modelo BIM, que está hecho desde un principio, lo vamos navegando con todos los elementos de información de costos para obtener un presupuesto y un control de gastos bien. Entonces, en esta etapa yo aquí he agregado también el tema de interferencias, como ustedes pueden ver aquí. Cuando un profesional no es muy experto o no se lee bien los planos o simplemente los planos no estaban con la especificidad necesaria, se puede obtener cosas como vemos aquí. Sí, primero se funde unas cadenas y luego se dan cuenta que, pues, que por ahí pasaba una tubería o que tal vez pasaba más abajo. Entonces se toman soluciones que realmente no son prácticas, no son técnicas e incluso pueden llegar a ser peligrosas. En el caso que se perforan elementos estructurales para que pasen tuberías, por ejemplo. Eso yo lo he visto en obras de edificios y no me parece que sea una buena solución. Con Revit, perdón, o con cualquier software BIM podemos previsualizar esto antes de, por ejemplo, en esta imagen que se conjuga estructura, instalaciones y arquitectura en una sola imagen de una manera organizada y sin ningún tipo de conflicto. Todo esto se puede realizar antes de, y obviamente realizar esto en planificación resulta mucho más barato que tomar correctivos ya en obra, que incluso pueden llegar a ser hasta peligrosos. Entonces, por esto que yo he agregado este tema en la parte de costos, porque es donde más se aplica. La siguiente dimensión que podemos visualizar aquí es el análisis, es decir, los análisis que se pueden realizar en base al modelo. Hay análisis que podemos hacerlo dentro del mismo software BIM o exportando el modelo con otros programas, como pueden ser principalmente un de asoleamiento. Nosotros tenemos la capacidad de generar un proyecto especificando exactamente su ubicación geográfica, en altura, latitud y longitud. Con esto podemos hacer una simulación de un asoleamiento, por ejemplo, simulando cualquier día del año, a cualquier hora del día, cuál va a ser la sombra reflejada. Esto nos sirve para, por ejemplo, colocar paneles solares y tener su máxima producción. Además, en los países que tienen 4 estaciones, por ejemplo, pueden hacer análisis para que en las horas de verano, en la época de verano, se pueda generar la mayor cantidad de sombra, y en las épocas de invierno, pues tratar de aprovechar la mayor cantidad de sol en las pocas horas que se tiene. Además de esto, se puede hacer análisis de la huella de carbono que deje el edificio durante su construcción y su vida útil. Se puede hacer análisis energéticos en el tema de consumo de agua potable, consumo eléctrico, de cosas así, y también análisis lumínicos, por ejemplo. Si yo tengo un ambiente que necesito una iluminación específica, un estudio o algo así, pues puedo hacer pruebas con tipos, formas y áreas de ventana para ver de qué manera o de otra me iluminan el ambiente y cuál es la óptima. Entonces, todo este análisis medioambiental, solar y puede ser incluso térmico y ambiental, se lo realiza con la metodología BIM y con los softwares especializados. Y por último, tenemos la última dimensión, que es de la gestión. Sí, en esta dimensión, pues,
lo que se intenta hacer es obtener, por una parte, un programa de mantenimiento preventivo del edificio, es decir, que si es que yo hago un mantenimiento de un ascensor, entonces lo hago un día, con el modelo BIM, yo simplemente toco el ascensor y le digo, el mantenimiento se hizo el día de hoy, por favor avísame en 6 meses o un año que toque el siguiente mantenimiento. Esto automáticamente se va la información acumulando y genera un manual o un tipo de guía de mantenimiento mensual, trimestral, anual o de más tiempo, lo cual nos puede ahorrar mucho dinero en mantenimientos correctivos. Además, que se puede hacer análisis ya de uso del edificio en temas de consumos, por ejemplo, eléctricos, de agua, y ver si es que, por ejemplo, se está gastando mucha agua, tomar los correctivos necesarios, puede ser una fuga, puede ser que sea necesario un cambio de griferías y se hace un análisis para ver si es que las griferías cuestan tanto, nos resulta rentable o si el gasto de agua se va a aplicar esto en 2 o 3 años. Entonces se puede tomar correctivos ya en el uso del edificio para igualmente ahorrar dinero, optimizar su uso y hacer un menor daño al medio ambiente. Entonces, visto esto, todas las capacidades que tiene nuestro software BIM y todo lo que podemos hacer con él y lo que nos ayuda, pues vamos ahorita a ver un recuento de las aplicaciones que tiene este software y esta metodología. En conclusión, son todas las cosas que yo ya les he nombrado. Les voy a hacer un recuento describiendo un poco más algunas cosas y me voy a enfocar al final en 2 puntos que todavía no hemos topado aquí en la presentación y que son muy importantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, la generación de planos, como ya les dije, se generan, cualquier modificación que se haga, pues se actualiza automáticamente en todos los planos, es algo muy rápido y práctico. La obtención de información del modelo, entonces se obtiene información, nosotros lo que hacemos es ingresar información en el modelo, obviamente partes por partes, de elemento a elemento, lo que hace el software es esto, eh, tabularlo y hacerlo y nos devuelve la información de una manera más organizada y muy útil y aplicable para las necesidades que tenemos. Tenemos la parte de Clash Detection o detección de interferencias, como ya les dije, se puede ver antes de empezar a construir cuáles son las partes conflictivas y dar soluciones previas. Obviamente esto nos resulta mucho más práctico. En el tema de costos, es lo mismo que obtener información. Obviamente, se obtiene información de costos ya resumidos y lo mismo que se actualiza automáticamente si nosotros generamos cambios en nuestro modelo. El proceso constructivo tiene que ver mucho con el modelo, los costos y el tiempo. Se hace simulaciones de construcciones y nos permite ver si estamos con un buen avance de obra o si hay que hacer algunos correctivos. El plan de mantenimiento para cualquier edificio. Y este tema, el de fiscalización, es un tema que no lo he topado, pero me parece muy importante que se lo debe implementar porque por experiencia propia, yo trabajé en la construcción de un centro de salud hace algunos años, que era un centro de salud del gobierno. Entonces, para hacer el cobro de las obras que uno se va realizando mensualmente, pues se elabora una planilla de obra que es denominada. Esta planilla de obra, yo recuerdo específicamente en este proyecto que era pues algo demasiado extenso. Era una carpeta con 2000 hojas por lo menos, con las cuales tenía obviamente todos los rubros realizados y un justificativo gráfico de cada uno de ellos. Entonces con esto lo que hacía es el fiscalizador, pues con esta carpeta iba a la obra o en su oficina, revisaba los avances que estén bien, que estén mal, y con un esfero iba rayando en el papel todas estas modificaciones que se podían hacer, o si es que había algún error. Entonces en esto el fiscalizador se demoraba una semana, un poco más, devolvía la carpeta, se hacían los cambios, se imprimía de nuevo, o sea, un desperdicio de recursos inútil, y se presentaba de nuevo. Entonces una vez que ya se aprobaba esto, el fiscalizador hacía su informe y era un proceso
poco engorroso, hasta que se hacía el pago después de un mes y medio de haber hecho los trabajos. Entonces me parece algo muy poco efectivo y yo siempre pensaba en cómo se podía optimizar esto y con la metodología BIM es la forma más fácil. Porque, como les conté, se genera, digamos, un solo modelo, un modelo único del proyecto, el cual va a ser utilizado tanto por el constructor como por los fiscalizadores, por la administración de contrato, etc. Este modelo pues, puede tener varios permisos. Entonces, tiene un permiso para el constructor, que si es que hubo algún cambio en obra, lo puede modificar ahí. Digamos que se aumentó eh, unas lámparas, se aumentó un poco de porcelanato, pues lo anota ahí, lo aumenta en el modelo y se refleja. Y el fiscalizador simplemente lo que puede hacer es con su computadora o con el celular o con una tablet, con el modelo ahí, visitar la obra el día que se acabe el mes e ir topando los elementos que están realizados. Entonces, si se realizó lo de las columnas del nivel 5, por ejemplo, se colocó las lámparas del nivel tal, el cielo falso de tal nivel y va colocando en el modelo. El modelo se actualiza automáticamente y va generando un avance de obra por etapas y global. Al ser un modelo único, puede ser utilizado por varios fiscalizadores a la vez. Por ejemplo, puede haber un fiscalizador del tema sanitario, fiscalizador eléctrico, y cada uno de ellos al mismo tiempo puede visitar la obra en diferentes puntos de ir poniendo el avance. Con esto, el modelo BIM se actualiza y genera automáticamente la tabla de avance o el informe de avance de obra, que los fiscalizadores simplemente tendrían que exportarlo al formato que tengan, en Word, en Excel, mandar el informe y se evita una serie de pasos innecesarios. Entonces, para esto obviamente se necesita mucha voluntad, digamos, política para implementar BIM dentro de la obra pública, lo cual aquí en el país es casi o prácticamente nulo. Y para hablar de otro tipo de aplicaciones que me parece una de las más prácticas y que es a lo que se debe llegar en un futuro, es esto. Aquí tenemos un sinnúmero de ventanas que corresponden a un catálogo de un fabricante estadounidense de ventanas. Lo que ha hecho este fabricante es generar en el software BIM o sin software BIM su catálogo de ventanas, sus modelos de ventanas y subirlas a la internet. Entonces cualquier constructor de Estados Unidos puede ver la página web, descargarse estas ventanas y utilizarlas en su proyecto. Esto es muy útil porque yo al tener ya ventanas definidas que van a utilizarse en el proyecto se me hace muy fácil el diseño. Estas ventanas obviamente son paramétricas y tienen sus propiedades específicas. Entonces, el fabricante lo que hace es colocar esta ventana y nos dice que esta puede tener el marco de madera o el marco de aluminio. Podemos cambiar de vidrio gris a vidrio claro o bronce. Y la podemos colocar en tales dimensiones de ancho y alto. Y entonces, con estas especificaciones, yo escojo lo que más me guste, lo que más se adapte al proyecto, lo coloco. Y al final lo único que yo voy a hacer es generar una tabla de ventanas, la cual me va a informar que necesito tales ventanas con tales características y el proveedor simplemente me da un precio automáticamente de esto. Y en obra se automatiza, se hace una confección mucho más rápida, porque yo ya sé que voy a colocar tal o cual ventana y no ese rato recién a medir y a fabricar y cosas así. Y algo extra que tiene este modelo, y que muchos fabricantes lo hacen así, es que si yo necesito una ventana especial que no está en este catálogo y que dentro de Revit o dentro del software BIM no me permite, o sea, no tengo la opción, hay opciones de cambiar, por ejemplo, dimensiones de ventana. Entonces yo hago un cambio en esta ventana, la hago un largo que no está en el catálogo. Ese momento que yo me genero una ventana que no está dentro del catálogo, automáticamente salta un mensaje de advertencia, el cual me puede decir que no está en el catálogo, que no se puede hacer, o se puede llegar más allá y la advertencia me manda a un link o un teléfono o el nombre de una persona con la cual contactarme para hacer la fabricación de esta ventana.
Entonces, se llega a este nivel de comunicación entre diseñador, constructor, proveedores, y todo se vuelve más fluido y mucho más práctico, y obviamente pues resulta más económico al final el no tener que estar perdiendo mucho tiempo en estas cosas. Otro ejemplo muy similar a este es este catálogo de aquí, que es de una empresa europea, me parece que es de España, que hace lámparas. Entonces tiene todo su catálogo subido en la página web y lo puedo descargar y utilizar estas lámparas de mi proyecto. Y únicamente, no se va a ver únicamente bonito y lindo en el proyecto, sino que me va a brindar la información para yo colocar las lámparas, escoger el acabado deseado, el tipo de luminaria, puede ser LED, fluorescente, el color puede ser cálida, fría, todo así. Y al final yo simplemente genero una tabla de lámparas con sus códigos. Estos códigos le mando al proveedor y me devuelve el precio de las lámparas que yo voy a necesitar en el proyecto. Y listo, se vuelve todo muy fácil. Entonces esto es a lo que nosotros deberíamos apuntar a llegar al utilizar la metodología BIM, que todo sea centralizado y optimizado. Y aquí en el país les voy a mostrar, no sé si es el único, pero es el primer ejemplo de este tipo de familias BIM que están ya aquí en el país, y es Plastigama. Entonces, Plastigama ya tiene dentro de su página, de su portafolio, pues, estas familias para descargarlas y utilizarlas. Entonces, tiene tanto de agua potable, de tanques de reserva, de estaciones sanitarias, e incluso tiene un manual de cómo utilizar todo esto en el software Revit. Y es muy útil en el sentido de que nosotros podemos aplicar esto en nuestro proyecto y nos va a marcar indicaciones que si la tubería tiene una pendiente que no es la debida, nos indica una advertencia, si es que está bien, nos dice que está correcto. Por ejemplo, aquí, si es que nosotros queremos hacer un cambio de diámetro con una reducción, y esa reducción no está en el mercado, no existe o está mal aplicado, nos manda un mensaje de advertencia, como podemos ver aquí. Y lo mismo en el tema de tuberías de agua potable, tienen un catálogo completo de tuberías de termofusión. Y en la parte eléctrica, esto me parece muy interesante, que tienen los cajetines y las tuberías MT. Y si yo especifico, por ejemplo, que por este conducto van a pasar 4 o 5 cables, el programa me indica que para eso necesito una tubería de media pulgada de 3/4 de 1 pulgada. Si yo cambio la dimensión, o sea, o la especificidad del número de cables, automáticamente me va a actualizar el espesor o el diámetro de la tubería. Entonces, esto además de que es muy útil para la etapa de diseño, pues es muy útil también en la etapa de la construcción. Yo con esto genero una tabla de materiales ya muy específica de todos los elementos y accesorios que yo voy a ocupar. Entonces compro lo necesario y en obra fiscalizo que se ocupen en las partes que está hecho el diseño. Con esto yo no voy a tener menos desperdicios, voy a evitar robos y voy a optimizar el trabajo de todos. ¿Sí? Y tengo un mejor control de todo mi construcción. Entonces, como podemos ver, estas aplicaciones son muy prácticas dentro de la metodología BIM y dentro de la construcción en general. Y para finalizar, pues les voy a contar una de las experiencias que yo he manejado ya en la parte profesional y en la parte académica en la universidad. Entonces, como por experiencias, pues todos los proyectos que se han realizado como arquitecto dentro del estudio han sido en metodología BIM. Obviamente, no es que se nace aprendiendo, sino que es un proceso evolutivo. Entonces, en un principio, pues yo simplemente utilizaba este software para obtener los planos. Entonces hacía el modelo, hacía presentaciones, yo obtenía los planos, si había cambios se actualizaban automáticamente y hasta ahí llegaba. Pero poco a poco he ido evolucionando, aprendiendo más, interesándome en esto, y he ido aplicando obviamente más funciones, como ya el tema de costos, generar presupuestos, cantidades de obra, incluso ya
análisis un poco de iluminación y solares. Entonces esto lo hemos hecho tanto en proyectos como en las obras de construcción y con resultados muy, muy buenos y alentadores. Y puedo contar una experiencia que es un poco diferente, porque esta la realicé con un buen amigo y colega, el arquitecto Mauricio Jacome. Es un proyecto que se nos dio como encargo de realizar este proyecto de laboratorios de una empresa que se dedica a productos de belleza. ¿Por qué esto es diferente o lo tomo en cuenta para contar como experiencia? Porque lo hicimos de una manera colaborativa. Entonces, en principio, para poder realizar el proyecto, pues era requisito indispensable que todos manejemos la metodología BIM. Por eso fue indispensable para empezar el proyecto. Con esto nosotros pudimos realizar el proyecto sin muchas reuniones, sin mucha pérdida de tiempo, cada quien en su lugar de trabajo, con su computadora conectada en el mismo modelo, podíamos avanzar desde el mismo tiempo en diferentes áreas. ¿Sí? Y aquí también tiene la particularidad que el cliente era muy exigente en varios aspectos, sobre todo de detalles constructivos que nos pedía que cómo va a ser esto, cómo va a ser aquello. Por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí, hay unos ventanales altos que también servían como ventilación. Pues ahí se propuso un sistema único, un sistema perdón, automatizado de ventilación cuando se requería, pero obviamente con un detalle de un filtro para que no entren insectos. Entonces esto el cliente quería verlo de manera especial, pues casi como en fotografía. Entonces hicimos los detalles, hicimos las perspectivas y eso lo mostramos al cliente, y esto en muchas cosas. Entonces es algo muy, muy útil que nos sirvió la metodología, el software BIM, para poder cumplir con las exigencias que tenía el cliente. Y para finalizar, les puedo contar algo de experiencias dentro de la universidad con alumnos y, y personas que, bueno, no han sido también mis alumnos. Por ejemplo, esta es una tesis de Nelson Santander y Sebastián Charpentier, que la verdad, o sea, ellos estaban realizando su tesis ya por algún tiempo y simplemente acudieron a mí con una llamada para que yo les asesore en puntos específicos del modelado. ¿Sí? Cosas que tal vez eran un poco avanzadas o que necesitaban asesoramiento. Lo importante de esto es el nivel de detalle que ellos están llegando del modelo. Entonces aquí podemos ver desde el bloque de posgrados, que es el nuevo de la ESPE, que está hacia la parte posterior, hacia el Boulevard de Santa Clara. Ellos lo que están es generando el modelo BIM completo, tanto arquitectónico, estructural e instalaciones, para posteriormente generar su plan de uso del edificio y plan de mantenimiento. Ese es el objetivo de la tesis. Y aquí yo les puedo mostrar los detalles que ellos tienen, por ejemplo, en uniones de estructura, vigas, con sueldas, con pernos. Generaron incluso elementos nuevos que no hay en Revit, sino que ellos crearon, como este disipador sísmico y cosas así. Otra experiencia que en esta sí yo formé parte de la tesis, la directora fue la ingeniera Marta Pazmiño, el estudiante es Javier Arequipe y yo fui un asesor científico, me parece que es el nombre de esta tesis, que se desarrolló con un proyecto que ya estaba en ejecución. Entonces era un proyecto de viviendas en Riobamba, como 40 viviendas. Lo que hizo el estudiante es hacer el modelo igualmente BIM de todo el proyecto, todos sus aspectos, y al final identificar las interferencias que tenía el proyecto para dar obviamente soluciones. Entonces, él encontró aquí, yo les muestro solamente un par de ejemplos, encontró interferencias, por ejemplo, de una bajante que pasaba por una ventana, cosas que no hubieran tenido que solucionar con un par de tubos aquí rodeando la ventana, por ejemplo. Encontró uniones de tuberías que son imposibles porque no hay esas uniones o accesorios dentro del mercado. Y otras más graves, por ejemplo, que están interfiriendo
las tuberías de desagüe con la estructura. Aquí en una viga y aquí en una columna, que a fin de cuentas se hubiera tenido que perforar los elementos estructurales, lo cual no es recomendable. Y al proponer soluciones, pues lo que hizo es mejorar la rentabilidad de este proyecto. Entonces, eso, una última experiencia es, unos dos estudiantes igualmente me eligieron, me llamaron para que les ayude o les colabore con su tesis. La idea de ellos es eh, muy interesante. Lo que quieren hacer es analizar la vivienda del Miduri, la de interés social que tiene ya un modelo definido. Quieren hacer un análisis en cuatro propuestas diferentes de sistemas constructivos. Sí, el tradicional en hormigón armado, los portantes, acero estructural y steel framing, que es lo especial de esta tesis. Pues lo que quieren hacer es un análisis de cuál es el mejor sistema constructivo en temas de tiempos, costos, áreas útiles de la vivienda, etcétera. Entonces, van a modelar la vivienda en los cuatro sistemas constructivos. Lo interesante es que el steel framing no forma parte de las familias que tiene Revit, entonces ellos van a generar una familia estructural para su proyecto y esta familia, pues, al ser algo paramétrico, sirve para todo el mundo. Si es que ellos deciden compartirlo, pues todo el mundo va a poder utilizar esa familia estructural para generar estructuras de steel framing y hacer un análisis en base a toda la información que el modelo BIM arroje en temas de área útil, tiempos de construcción, instalaciones y con otros softwares también, pues análisis estructurales y cuál resulta la mejor opción para construir. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de su total agrado y comprensión. Para mí fue un gran honor que me hayan tomado en cuenta para dar esta conferencia. Estoy muy agradecido con Eri y todos sus integrantes. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. A continuación haré lectura de las preguntas dejadas por los participantes. Ricardo Pilco comenta: excelente explicación. Muchas gracias, arquitecto. Aparte de Revit, ¿qué otros software nos pueden ayudar para realizar un modelamiento BIM? ¿Hay software libre? Sí, sí hay software libre. Si cualquiera de nosotros googleamos en internet, pues software BIM, hay un par de software libres. Sin embargo, no son tan útiles como es Revit. ¿Sí? Revit, al ser uno de los primeros que introdujo esta tecnología y al actualizarse cada año y pues al contar con gran cantidad de recursos, al ser parte de la empresa Autodesk, pues es un gran software. Tenemos software libre, sí, se puede utilizar, claro, para empezar un proyecto, para empezar a manejar la metodología. Sin embargo, no son tan potentes. Cristian Javier Changoluisa comenta: muchas gracias por estos encuentros organizados. Como consulta, ¿qué efectividad tiene el uso de Dialux en Revit para mejorar los sistemas de iluminación? Perdón, no escuché el otro programa que me consultaba. El programa Dialux. Ya, ese programa no lo he ocupado. Sin embargo, me imagino que es muy efectivo porque simplemente utilizando solo Revit, sin nada más, podemos obtener, digamos, lúmenes que producen nuestras luminarias colocadas, las cargas necesarias y la potencia. Entonces, con otros software debe ser algo mucho más efectivo. Paulo David Guerrón comenta: buena presentación, arquitecto. Gracias por su participación. ¿Qué software es el más adecuado para recorridos 3D en modalidad de realidad virtual? Pues hay varios. Depende de la calidad que uno espere tener. Hay un software que se llama Lumio. Este software lo que hace es pues, la imagen en tiempo real. Es decir, que va aplicando todos los materiales, características y propiedades del modelo 3D para hacer recorridos virtuales. Ese es el más útil para eso. Para generar, en cambio, ya imágenes o renders de fotos realistas, se utilizan, por ejemplo, 3D Max o V-Ray y esos son más prácticos para imágenes, digamos, fijas. Para recorridos, Lumion sería el más óptimo.
Agradeciendo nuevamente la ponencia del arquitecto, en este momento daremos paso a los resultados del quiz planteados al inicio de la conferencia. Aquí se encuentra la lista de los 10 primeros participantes en responder correctamente. Con este ejemplo, el capítulo estudiantil ERI-ESPE les invita a seguir y a estar atentos de nuestras redes sociales por las cuales presentamos los días lunes, miércoles y viernes el quiz acerca de la ingeniería civil y la resiliencia sísmica. Los días martes y jueves, datos curiosos de la ingeniería civil. Recuerden que la formación profesional es un proceso que podemos realizar en todo momento. Adicionalmente, quiero recordar la invitación a participar en el concurso de pósters de investigación que realiza el capítulo estudiantil. Las bases del concurso están publicadas por medio de las redes sociales y cabe recalcar que existen premios para los autores del póster ganador. Exhortamos a todos a no perderse esta gran oportunidad. Sin nada más que añadir, daré paso al presidente del capítulo estudiantil ERI-ESPE, el señor Ricardo Pilco. Bueno, buenas tardes con todos. En honor al tiempo, arquitecto Alejandro Román, nada, expresarle nuestros más sinceros agradecimientos por su ponencia, por su aporte. Es una temática muy importante y yo considero que es el presente, así que igual exhorto a todos los presentes aquí a involucrarnos en estas nuevas tecnologías que están en la vanguardia en lo que respecta al diseño estructural y diseño arquitectónico, claro. Entonces, muchas gracias, arquitecto. Las puertas del capítulo están 100% abiertas para usted. No dude en acudir a nosotros si es que en algún momento nos cree útiles para algo. Entonces, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los presentes por haber asistido el día de hoy. Gracias igualmente. Me despido entonces con todos. Bueno, siendo las 17 horas y 57 minutos, damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos por asistir.